el análisis de los resultados del domingo. ¿Qué mensaje mandó el pueblo panameño a la clase política nacional? Buen día, Lisbeica, buen día, Álvaro. Saludos. Bueno, en primera instancia mandó varios mensajes, varios mensajes. El primero de esos mensajes, o el denominador común de todos esos mensajes, significan que hay un volteado de tortilla. No quiero utilizar la palabra cambio, que es la que correspondería, porque cambio ya es un concepto vaciado, ya es un concepto que está perdiendo Cliché. contenido. Exacto. Y cambio te lo utiliza desde los conservadores que se aferran a sus condiciones de poder, hasta los revolucionarios que quieren derrocar un modelo o un sistema. Así que digámoslo así, los votantes panameños quieren nuevas reglas de juego. Nuevas reglas de juego. Y nuevos jugadores. Y nuevos jugadores, eso es lo que iba a decir, exactamente. Y nuevos jugadores. Entonces, ese es el denominador común. Ahora, podemos ver los cambios en particular, ¿no? Hay cambios que tienen que ver con los tres órganos de poder: con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial. Yo decía anteriormente, o sea, antes de las elecciones, mucho antes de las elecciones, que estas elecciones no iba a estar en primera instancia el poder en juego. Aparentemente eso es lo que está en juego. Pero había algo más básico, había algo fundamental que estaría en juego, sobre lo cual el poder tiene que instalarse, y es la estabilidad. Y una de las señales por las cuales la estabilidad de la nación, la estabilidad del país está en juego, es esta etapa de la batalla. Y es que tú puedes alcanzar el poder, pero no necesariamente alcanzas la estabilidad para poder ejercer el poder. Porque el poder en situaciones democráticas, subrayado entre comillas, democráticas, requiere de condiciones de estabilidad que todo el mundo acepte. Entonces, lo que está en juego, por ejemplo, aquí ahorita, el capítulo que estamos viendo, el asalto al que estamos asistiendo, asalto para decirlo en términos de un combate de lucha, es la mayoría de la Asamblea de Diputados. Eso es lo que se está peleando ahorita, la mayoría de la Asamblea de Diputados, independientemente de cuál haya sido el resultado que los votantes quisieron producir, cuál haya sido la voluntad de los votantes. Y esa estrategia, ese pleito, esa disputa no es nueva. Lo único que ahora está llegando a su punto crítico. ¿Qué significa eso? De violentarse la voluntad popular para conseguir aquella circunstancia, ¿no? Aquel entorno de estabilidad que la nación necesita, ficticiamente, lo único que se va a lograr es profundizar la crisis, el estado de morbilidad crónica en el que se encuentra el escenario político en Panamá. Es decir, se está tratando de resolver un problema con más problemas. Pongámoslos en términos callejeros populares muy claros. Están tratando de apagar un incendio tirándole un balde de gasolina. Ok, apagar un incendio tirándole un balde de gasolina. Danilo, yo decía hace un momento que si yo fuera un buen lector como político desde el poder del mensaje que envió el pueblo panameño en la asamblea, por ejemplo, yo el 1 de julio buscara la fórmula para sentar en la silla de presidente de este órgano del Estado a un independiente. Yo no sé qué tú piensas. El Ejecutivo ganó claramente. El señor Mulino es el gran triunfador de las elecciones. Él es el presidente electo. Dentro de poco será el presidente ya en condiciones constitucionales debidamente reconocidas cuando asuma el poder dentro de un par de meses. Sin embargo, como dije, el haber llegado al poder no significa que tiene las condiciones de gobernabilidad. Y las condiciones de gobernabilidad no son subjetivas, son objetivas. Por mucha voluntad que tú quieras sobre el entorno que te vaya a arreglar, por mucho de lo que tú quisieras, se va a imponer lo que es.
se va a imponer lo que es. Así que una persona con la historia política, con la semblanza política, una historia con la imagen, fíjate, te estoy hablando de hechos objetivos y de hechos subjetivos, historia, semblanza e imagen, ¿no? Con condiciones objetivas y subjetivas. Una persona con esas tres cosas, desde el punto de vista político, en las condiciones en las que está el país, no puede gobernar desde una posición unilateral. No tiene la posibilidad de sobrevivir. Y se podría repetir en Panamá lo que ya de sobra ha estado ocurriendo en países vecinos. Por lo tanto, el señor Mulino está obligado, racionalmente obligado, a establecer un gobierno de concordia nacional. Hacer puentes. Por supuesto. Ahora bien, los votantes hablaron claro. Aunque le quitasen, aunque le arrancasen las curules a otros grupos como Moca o como los independientes o los de libre postulación, la voluntad popular sigue allí. La formalidad no tiene que ver nada con la realidad. Puede que coincidan, pero no son la misma cosa. Por lo tanto, si las condiciones de estabilidad exigen un gobierno de acercamiento, lo primero que tiene que hacer es un gobierno de acercamiento o por lo menos de distensión con quienes le adversan. Tú no haces acuerdo con tus amigos, porque tus amigos son tus amigos, claro. Tus aliados son tus aliados. Tú haces acuerdos fundamentalmente con quienes te adversan. Y si no hay la capacidad de poder llegar a acuerdos estables con quienes le adversan, sino que la tendencia es lacerar más, ampliar más, engrandecer más las distancias, entonces quienes detentan hoy el poder o quienes lo van a detentar, comienzan socavándolo. El presidente electo tiene una gran oportunidad, ciertamente, a la hora en que instale su gabinete, su equipo de gobierno, la gente que le va a acompañar. Pero este es un país presidencialista. Pero una pregunta, Danilo. Déjame terminar. Este es un país presidencialista. Y si el presidente electo no tiene nada que decir con respecto a lo que está ocurriendo en el legislativo, va a dejar un espacio, un hueco, que se va a hacer sentir, porque este es un país presidencialista. Él no debe tener injerencia, pero sí debe tener sentido de liderazgo. Y el liderazgo no es ser violento, no es ser tough, como se dice callejeramente aquí en Panamá. El liderazgo es saber orientar. Y la principal característica de un líder es hacerlo sin utilizar la fuerza. Bien, yo te quería preguntar, y le voy a dar la oportunidad a César Ruilova, que está aquí con nosotros, también a Liz Veica, para que hagan preguntas. Yo veo en José Raúl Mulino con sinceridad al hombre que dice: yo he conversado ya con Rómulo Rux buscando lograr consensos, he conversado con Juan Diego Vázquez, he conversado con Ricardo Lombana, pero al mismo tiempo veo a seguidores vinculados a el señor que está asilado en la embajada hablando de tumbar y sacar a Rómulo Rux del Partido Cambio Democrático. Entonces, explícame esto, o sea, ¿crees que y lo otro, qué papel va a jugar Rómulo en la bancada? Yo siento que ninguno, porque ya esos diputados ahora son prácticamente agentes libres, los que salieron de Cambio Democrático y los que salieron del panameñismo. Así que no veo qué injerencia puede tener Blandón, qué injerencia puede tener Rómulo en los diputados que salieron del panameñismo y de Cambio Democrático. Adelante, Danilo. Bien, los partidos políticos fueron cediendo su carácter, fueron cediendo su naturaleza, fueron cediendo su función al desempeño de los diputados, antes legisladores, hoy día diputados. Y los partidos políticos que están íntimamente ligados al papel de la Asamblea, de donde se crean las leyes,
comenzaron a ser desplazados por las voluntades caudillistas, ¿ok? Los diputados se convirtieron en verdaderos párrocos, ¿no? Que tienen con ferocidad un público y al que tratan, pero es que, como te quiero decir, es con un criterio de supeditación hasta ofensivo en muchos casos. El partido político tiene una función que va en contravía de esa tradición instalada en Panamá desde hace algún tiempo y que se instaló en Panamá por vía de la corrupción, que fue explicada de distintas maneras. Unos hablan de la compra y venta de diputados y hay experiencias. Alquiler también. De compra, de alquiler, y hay experiencias y explicaciones de diverso tipo. El propio señor Martinelli, cuando una vez se le preguntó, no se me va a olvidar nunca la explicación realmente, wow, impresionante que dio. Porque pasaban diputados de un partido que le era socio en el ejercicio del poder, al partido de él. Y él decía que eso no era ningún problema, porque tenían que imaginarse los demás que ellos estaban en una misma casa y que ese pase de un partido a otro era como cambiar de cuarto dentro de la misma casa. Es decir, todas estas explicaciones, todas estas, no sé si me estás viendo. Sí, sí, sí. Perfecto, bien. Todas estas explicaciones para ponerle un manto, ¿no? Un tenue manto de aceptación burda a una dinámica absolutamente dañina, te revela que la Asamblea de Diputados necesita una renovación y la relación poder ejecutivo y poder legislativo tiene que cambiar, porque la supeditación del poder ejecutivo a la voluntad del legislativo, a la voluntad del ejecutivo, le es dañina a la vuelta de la esquina del propio ejecutivo. Claro que todo presidente quiere tener una bancada que le sea aliada, y eso es lo ideal en política. Pero el liderazgo político se crece en circunstancias en las que eso no es posible, por la voluntad de las personas. Entonces, en el fondo de lo que se trata es de una democracia disfuncional, es de una democracia primitiva y es de una democracia ultrajada que se quiere hacer que esté vigente cuando no tiene ningún papel y que inevitablemente en esas condiciones va a entrar en una crisis aguda. Más tarde o más temprano va a entrar en una crisis aguda. Entonces, ahora quienes tienen la capacidad de poder parar eso y de replantear las condiciones del ejercicio del poder, ahora es el momento. Ahora se puede establecer mucho de lo que teóricamente necesita la estabilidad de la nación en estos 2 meses. Ese es el reto que tiene el presidente electo. Ese es el verdadero reto que tiene él ahora. Si en estos 2 meses su proyecto de estabilidad se adecua a la realidad panameña, él podrá tener una presidencia viable. De lo contrario, no la va a tener. No la va a tener porque se le van a imponer las mismas realidades que se le han impuesto a presidentes de países de la región que han pasado por un colapso o por una crisis inevitable. Señor Danilo, buenos días. Buenos días. Escucho sus planteamientos y creo que en otro momento hemos tenido este intercambio de el tema de ¿será que hay ausencia de líderes en nuestro país? Y el escenario actual nos plantea que obviamente la población eligió opciones distintas, pues dirigidas a seguir los planteamientos que los independientes de alguna manera presentaban. Ahora bien, y he querido identificar en base a distintos invitados que hemos tenido en los últimos días, que cómo leen esto. Quiero conocer su lectura. ¿A quién identifica usted hoy como el principal líder de oposición al gobierno elegido? Justamente porque ese es el balance que de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a tener. Está el oficialismo y está la oposición. ¿Usted a quién ubica como figura principal en ese liderazgo de oposición hoy día? Bien, ojo, no confundamos la formalidad con la realidad.
¿Ok? Insisto en este planteamiento. La determinación de quién es el líder de la oposición lo va a hacer la dinámica política que tengamos por delante. Desde ahorita, desde la tensión por definir las condiciones de estabilidad que se quieren establecer, libremente o forzadamente. Es decir, quien sepa pelear mejor los cambios que se quieran darle a la voluntad popular en la esfera del legislativo, va a ir recibiendo las medallas en su pecho de liderazgo de la oposición. Quien sepa pelear mejor cualquier decisión equivocada, cualquier maniobra de fricción desde el Ejecutivo, va a ir recibiendo las medallas de oposición en su pecho. En un país parlamentario, la oposición la tiene quien, adversando al oficialismo, encabezado por el gobierno, haya obtenido la mayor cantidad de curules. Eso ocurre en España, en Inglaterra, Francia, un poco en Francia, que es semipresidencialista, en Italia. Pero en un país de régimen presidencialista, la oposición la tiene quien reciba el aval de los votantes. ¿Ok? Obviamente, Ricardo Lombana reclamó ese liderazgo por los votos que obtuvo. Y en teoría en Panamá eso es así. ¿Por qué es así? Bueno, te lo explica el liderazgo de Hugo Arnulfo Arias. Podía haber tenido 0 diputados. Sí. Pero ¿quién le iba a disputar a Arnulfo Arias el papel de ser líder de la oposición? ¿Qué clase de extraterrestre lo iba a hacer? Nadie. El poder de convocatoria de Arnulfo era suficiente para poder orientar la conducta de las masas o de sus simpatizantes. ¿Ok? Entonces, es la actitud de la persona en la dinámica. Desde el punto de vista formal, tanto los líderes de Vamos, especialmente Juan Diego Vázquez, tiene una cuota de poder poderosísima hoy. Eso lo puede convertir en líder de la oposición, por supuesto. Pero esa es una esfera. Y el señor Lombana, desde la decisión de los votantes panameños, tiene otra manifestación enorme de poder político. ¿Eso lo va a convertir en líder de la oposición? También depende de su dinámica. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. ¿Y qué dice César? Primero un saludo, Álvaro, Lisbeica, Danilo. Está Gracias, pendiente ese café histórico, pero va a llegar. Cuando se plantea el asunto de los acercamientos, de la búsqueda de los consensos, la pregunta es ¿sobre qué asuntos? ¿Quién los va a plantear? ¿Sobre qué es lo que se pretende provocar un consenso? Esa retórica tiene que aterrizar en una realidad. Y pienso que para lo que ocurrió en materia electoral, es el momento y el espacio para ubicar consensos, o por lo menos espacios para debatir qué es democracia. Mira, un asunto tan simple pareciese que entendemos por democracia, porque pareciese en el ideario nacional que hemos completado con éxito el acercamiento, el perfeccionamiento de la democracia. Yo insisto en que solo en democracia electoral, lo que significa la democracia electoral, con esos problemas que existen en materia de la aplicación de la ley electoral, eso es un asunto. Pero esa es la que hemos lidiado en 34 años. Pero esa basta, es suficiente. Esa basta para lo que le ha ocurrido a los partidos políticos. O pasamos a debatir la otra, la deliberativa, la que pretende los consensos, la que requiere información de calidad para los que van a deliberar y debatir políticamente, tengan una visión, un proyecto, una ideología, si es el caso. Eso me parece que llegó el momento desde los partidos políticos, desde todas las bases políticas del país. ¿Consensos para qué? Para revisar la desigualdad social, para analizar la fractura institucional que mantenemos hoy, para hablar sobre la desconfianza que existe en materia de la ejecución del poder, que ahora hay una legitimidad del poder, pero hay que ser eficiente en ella,
eso será materia del consenso. Estoy de acuerdo totalmente con Danilo cuando dice que la oposición se va a marcar desde la calidad del argumento, desde la idea de un proyecto mejor al planteado por el que ostenta el poder político. Aunque usted tenga, no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad del argumento, de la idea. Posicionarse, visibilizar los problemas, participar en la agenda nacional. Eso es lo que debería marcar la oposición. Hay un asunto, la prestación del servicio público al usuario, a la sociedad. Y decía Bobbio Danilo que cuando se habla del interés público, a veces queda siendo el interés privado de pocos. Entonces, ¿qué significa este abordaje de la administración pública? Si el proyecto Molino pretende achicar la burocracia desde la perspectiva del Ejecutivo, ser eficiente en el manejo de los roles y de los proyectos y de las responsabilidades en materia del presupuesto que se mantiene. ¿Qué pretende hacer en materia del gasto público en función de la misma planilla, de la misma burocracia? Bueno, esos son, me parece a mí, los temas estructurales para el abordaje. Lo insisto aquí, planteó la idea de una constituyente originaria, cómo se va a activar, cuándo se va a activar esa posibilidad. Eso creo yo que debe ser las materias de los consensos y esperar la conformación de un gabinete para ver si se ajusta o no al proyecto político de Molino con los consensos que pretende articular en la vía de la ejecución del poder. Danilo. Bien. Hay varios aspectos sobre los cuales debiera haber una maniobra de consenso. Si se logra ya otra historia, pero hay obligatoriedad en establecer maniobras de consenso. El primero, el fundamental, es en torno a lo planteado en las elecciones. Así como hay un consenso para aceptar el resultado de las elecciones en el ámbito del Ejecutivo, tiene que darse en otros ámbitos, en el legislativo, en la escala de representantes de corregimientos y en la escala de alcalde. Porque cualquier violación a la voluntad popular es automáticamente una maniobra para dinamitar las bases de la estabilidad del gobierno, que no tiene una fuerza significativamente apreciable, necesita. Y cuando hablo de fuerza me refiero a fuerza democrática, porque fuerza coercitiva le sobra, pero eso no garantiza el sostenimiento de un gobierno. La violencia estatal no te garantiza el poder. La violencia es una herramienta. El Estado tiene la facultad de ser violento, por naturaleza. Por naturaleza. Le asiste ese monopolio. Tiene ese monopolio. Pero eso no significa que eso lo convierta en poderoso. No. Así que el primer consenso tiene que plantearse con respecto al resultado real de las elecciones y no al resultado forzoso de las elecciones. El segundo consenso lo plantea César. Se sabe de antemano que aquí tiene que haber una discusión sobre el cambio constitucional. La mayoría de los candidatos a presidente lo plantearon. Y ganó uno de los que está en la posición del cambio en extremis, constituyente con el apellido de originaria. Quienes descalifican la constituyente originaria presentan argumentos que deben ser escuchados. Pero hay un problema. La constitución actual, como dijo el presidente en su discurso, gústele a quien, ¿cómo fue que dijo? Gústele a quien le guste y no le gústele a quien le guste. Gústele a quien le guste. Dice algo. Entonces, ¿cómo pretender el respeto a la legitimidad cuando se plantea una normativa inconstitucional? Una normativa que está fuera de las reglas de juego. Enséñame cómo tú arrancas un partido de fútbol diciendo que puedes golpear la mano, arrancar el movimiento de la bola con la mano. Discúlpame, Danilo, pero ¿por qué para el debate? Porque es así cuando planteas la posibilidad de una constituyente originaria.
no necesita legitimidad legal, necesita legitimidad política. Peor todavía, si necesitas Bueno, legitimidad política, ¿te la da las condiciones políticas imperantes? es parte de lo que hay que construir. ¿Te la da? Los ladrillos que hay que construir, pero no desde No, la no, no, pero es que legitimidad legítima. las elecciones produjeron un marco. Bueno, Mi pregunta claro, es, ¿estas elecciones produjeron con claridad una legitimidad política? ¿Puede el Ejecutivo decir, vamos contra viento y marea por esta ruta sin esperar tener una fricción creciente? eso hay que construirlo, pero, pero no desde la legitimidad, porque escucho, ¿no? Entonces, Es que la Constitución... pero César, nada más para Sí, preguntarte, ¿cómo un abogado plantea cómo sí. hagamos la ley desde la ilegalidad? Ok. No, no. Es que no estás hablando de la ley, estás hablando del pacto político. Y cuando hay una fórmula de construir el pacto político, desde la legitimidad de condiciones políticas que tienes que construir, no puedes decir que dependes de la Constitución. No, 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 no. Esa fórmula de la construcción de una constituyente originaria no depende del principio de legalidad, porque la va a Pero bueno, sí, pero bueno, César, sí, esta es una discusión que cabe y hay que escuchar. Yo, por ejemplo, quiero escuchar los argumentos de todos, de quienes están planteando la constituyente originaria, de quienes están planteando la constituyente paralela, paralela. exacto, de quienes están planteando otros tipos de cambios constitucionales. Yo tengo mi propia figura, pero creo que la riqueza está en un debate en el que se aporte. Bien. Dos, hay puntos específicos sobre los cuales simultáneamente, y hay allí una contradicción con la originaria, en el que simultáneamente tiene que haber consenso porque no hay margen de espera. ¿Desde qué punto lo vas a hacer? ¿Desde el punto de vista unilateral? ¿Desde un absolutismo presidencialista? Porque aquí hay que resolver el problema de la caja del Seguro Social ayer. Aquí hay que resolver el problema del agua en el área metropolitana y en muchos puntos rurales ayer. Y aquí hay que resolver el problema de la economía, que tiene un sinnúmero de subpuntos ayer. ¿Cómo lo vas a hacer si careces de un piso político que te permita maniobrar con un mínimo de acuerdo? ¿Cómo? ¿Dónde está el acto mágico que vas a tener? Entonces, ahí te dejo los escenarios para discutir luego o en sucesivos programas. Danilo, gracias. Sé que tienes compromisos. Continuamos acá. Que tenga excelente día. Listo. Saludos. Gracias.